Buenas. Estamos aquí para ofertar algo abondo útil y yo creo que impresionante. Un resumen en audio con lo más destacado del BOPA. El boletín oficial del Principado, sí. Eso es, el de este lunes 1 de septiembre de 2025. Ujú. La idea es que la gente se ponga al día con lo que se cuece en la administración asturiana, pero bueno, sin tener que peñerar el boletín entero. Claro, nada más escuchar y ya está, más fácil. Exacto. Y para no perder ningún resumen como este, pues ye clave estar suscrito a la canal de YouTube Asturias 24 horas. Y activar la campanina para recibir el aviso. Importante. Hay que suscribirse, sí. Venga, vamos al grano con lo de este BOPA. Vamos allá. Güey viene variado, ¿eh? Desde empleo público hasta, urbanismo, ayudas. Entabamos entonces con salud y empleo público. El SESPA, el Servicio de Salud. Sí, el SESPA publicó aclaraciones sobre cómo se van a adjudicar 85 plazas fijas. Ah, ¿de qué eran? Para técnicos especialistas en radiodiagnóstico. Parece que busquen dar estabilidad en esa área. Entiendo. Y también en el SESPA anuncian la cobertura temporal de una plaza de técnico de grado medio. Vale, movimiento en el SESPA. ¿Y en educación? También hay cosas. Resolviéronse procesos importantes, sí. Cúbrense 4 plazas de dirección y otras tantas de asesoría. ¿Dónde? Nos centros del profesorado y de recursos, nos CPR. Esto, aporta estabilidad a la formación del profesorado. Bien, bien. Y no podemos escasear la Universidad de Oviedo, ¿no? Que siempre está activa. Sí. Sigue activa en la contratación. Sacaron de ellas convocatorias nuevas. ¿Para qué perfiles? Para personal investigador y también para técnico de soporte. Así que buena noticia para quien busquen oportunidades en ese ámbito, en el científico técnico. Estupendo. Cambiamos de tema. ¿En otras disposiciones qué hay de interés? Pues mira, dende Presidencia llancen la convocatoria para el distintivo S, la marca asturiana de excelencia en igualdad. Ah, la de 2025. Eso es. Es un reconocimiento para las empresas que demuestren un compromiso real con la igualdad, ¿sabes? Sí, una iniciativa importante. Y también en de Presidencia dague relevante PAP para la diáspora asturiana. ¿El qué? Salen ayudas para proyectos que promuevan y difundan información sobre la inmigración y el retorno, para caltener los lazos, supongo. Anda, mira qué bien. Pasamos al urbanismo. Aquí la cuota, la Comisión de Urbanismo, tuvo bastante actividad. Sí. ¿Qué hicieron? Pues aprobaron acuerdos vencellados a expropiaciones en dellos concellos. A ver. En Siero, en zonas de Lugones y Bobes. En Oviedo, pela Redolada de San Rafael y en Xijón, pal Sanatorio Marítimo. Vaya, expropiaciones en varios sitios. Eso suele indicar que hay proyectos en marcha, ¿no? Exacto, necesiten esos terrenos. Y hay da que más de urbanismo. Cuenta. Menciónase una modificación de normes urbanístiques na zona de actividades logístiques, la ZAL, de Pando. En Llanera. Sí, en Llanera. Son ajustes normativos que, pueden facilitar el desarrollo de esa área, que es estratégica. Entiendo. Bien, y falando de desarrollo, las ayudas económicas, que siempre vienen bien. Hombre, claro. Desde la Consellería de Ciencia, Industria y Empleo publicaron de ellas líneas. ¿Por ejemplo? Pues subvenciones para concellos, destinadas a servicios de dinamización tecnológica, Ajá. otras para artesanos y talleres que quieran hacer inversiones, y también para impulsar la creación y crecimiento de empresas. Para autónomos y pymes también. Sí, tanto autónomos como pymes, a más de ayudas para organizar eventos empresariales en Asturias. Es un paquete variado para incentivar la actividad. ¿Veislo? Sí. Venga, vamos con cultura y deporte. ¿Qué destacarías? Lo más irrelevante y el nombramiento de la comisión que va a evaluarle subvenciones para las federaciones deportivas. Para 2025, ¿no? Sí, para el año que viene. Su trabajo es fundamental para repartir los fondos en el deporte asturiano. Es clave. Yeah. Y ahora, un tema que siempre interesa a todo el mundo. Los impuestos. Sí. Avisa el ente público de servicios tributarios del Principado, ¿De qué avisa? que empieza el periodo voluntario de pago para un par de impuestos importantes. A ver. Uno es el impuesto sobre actividades que tienen impacto ambiental. Y también el IBI, la contribución de toda la vida. La contribución. Y el IA, el impuesto de actividades económicas de 2025. Hay que tenerles fechas presentes para que no se pase el plazo. Claro, que después vienen los recargos. Bueno, vamos ahora con la administración local, que siempre trae noticias de más cercanía de los concellos. Sí, aquí siempre hay un poco de todo. Güey, por ejemplo, en Allande, están investigando la titularidad de un camino. Curioso. ¿Qué más? En Cangas d'Onís abren una bolsa de empleo para operarios de limpieza. Y en Castrillón aprueben una modificación del presupuesto municipal. Vese mucha actividad distinta, sí. Y hay más, ¿eh? En Degaña,
Una modificación provisional de ordenanzas fiscales. En Oviedo, una cosa pequeña, rectifiquen el plazo para una convocatoria de enfermería. Vale. En Salas, ponen al cobro la tasa de ayuda a casa y teleasistencia. En San Martín del Río Aurevio, modifiquen la ordenanza de tráfico. Anda. En Sierro, lancen subvenciones para promoción deportiva. Y una curiosidad en Villaviciosa. ¿Sí? Amplíen el plazo para inscribirse en el concurso de ganao vacuno, para que veas la variedad de temas municipales. Dende luego. Bueno, para ir acabando, nel área de justicia. Poca cosa, güey. Nómense nuevos jueces de paz suplentes en Colunga y Llan. Vale. Y una noticia de interés para estudiantes. La Fundación María Cristina Massabeu Peterson convoca sus becas de grau para el próximo curso. Ah, pues eso es importante para mucha gente. Sí, sin duda. Pues con esto creo que repasamos lo más significativo que aparece en el BOPA. Sí. Un resumen conciso para estar al tanto de las decisiones oficiales que marquen el día a día en Asturias. Eso, ¿eh? Una forma rápida y amena. Exacto. Y recordamos de nuevo, para seguir teniendo acceso a estos resúmenes tan prestosos, lo mejor es suscribirse. A la canal de YouTube Asturias 24 horas. ¿Acción final sobre este boletín de Way? Quizás pensar en cómo todas estas piezas, ¿no? Desde una plaza de médico hasta una ayuda a emigrantes o una modificación urbanística, Sí. pues todas juntas van configurando poco a poco el futuro de la región. El BOPA, al final, ya más que un listado de cosas. Y como un mapa, ¿no? Sí, un mapa de las intenciones y las acciones de la administración. A muestra para dónde van los tiros. Bien visto. Bueno, pues gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta la próxima.